Yo no quiero creer, yo quiero saber. Y lo más rápido que algo me va a llevar a saber es tomar una acción. ¿Qué es el growth? Disciplinas y metodologías que aplican el método científico para ayudar a crecer a los negocios basado en datos y no en opiniones. La innovación es algo en lo que la mayor parte de las empresas fracasan. Juanma Baro, el mayor referente en growth y experimentación digital en España, nombrado por Forbes como una de las 100 personas más creativas de los negocios. Miles de seguidores en LinkedIn y profesor en varias escuelas digitales. En este episodio vais a aprender a aplicar ciencia para hacer crecer cualquier negocio. Lo ideal es que tú lleves 10 años trabajando en IA y que cuando te toque la de la IA estés en la cresta de la ola, ¿no? La IA al final va a hacer una sustitución fuerte. Un hombre mayor que está mirando una obra y ve que hay un tractor cavando. Si no fuera por ese tractor, habría 10 personas ahí con palas. Sí, evidentemente se va a sustituir, pero también sube la calidad de vida. Pero es que esto se puede aplicar a todo. Se puede aplicar a tu vida, se puede aplicar a un negocio, se puede aplicar a un creador de contenido. Un ejemplo puede ser, me encanta Diary of a CEO, ¿no? El Steven Bartlett que se ha convertido en el podcast que más ha crecido en el mundo, o sea, es como el segundo podcast más escuchado del mundo, y lo ha hecho a través de la experimentación. No sé si tú eras consciente de esto, pero es un loco que mide hasta... O sea, está zumbado. A mí me encanta, porque además le saca lo mejor a los invitados y luego él no contribuye tanto porque lo que quiere hacer es sacarle lo máximo a los invitados como podcaster, pero está al tanto de todo. O sea, al tanto de que cuando tú entras en la habitación antes de grabar el podcast, nosotros no tenemos este nivel todavía, pero controla la temperatura ambiente para que tú estés cómodo. Te pone la música que a ti te gusta porque lo ha investigado. Mientras tú estás grabando, a nivel de experiencia de usuario, solo del que le entrevistan, le sacan fotos y cuando terminas te viene con un álbum de fotos de la entrevista. Nada más, o sea, sales y toma, tú, como si yo ahora mismo termine el podcast y te doy un álbum de esta ha sido nuestra entrevista, con diferentes puntos, highlights, no sé qué. Durante el podcast lanza fotos y con esas fotos de diferentes expresiones de tu cara, de diferentes títulos, luego construye una estrategia de, imagínate, 50 anuncios en Facebook Ads para validar cuáles tienen mejor click conversion rate. Y a través de eso construye los thumbnails de las portadas de YouTube. Claro, o sea, dices, es que esto no es casualidad. O sea, este tío tiene el podcast más escuchado del mundo porque hace todo lo que la gente a nivel biológico quiere escuchar, ¿no? Trae a los tíos que quieres escuchar porque se ha dado cuenta de probablemente cuál es la distribución, de qué perfiles tiene que traer más y reinvierte en eso, qué títulos tiene que volver a poner, si hay una sección que de repente tal, probablemente se la corte. O sea, si hay un momento de este podcast en el que alguno tal se ha liado y sabe que no sé qué, ¡pum!, esto fuera. Eso es al final la experimentación, ¿no?, de construida en diferentes fases de adquisición, retención, monetización, ¿no? Es curioso cómo priorizas todo eso. O sea, ¿cómo lo priorizas? Es lo que yo creo más importante, porque si hablábamos el otro día, ¿no? Es que tú lo sabes, quieres que lo sabes todo y quieres hacerlo todo de golpe. Y no siempre, ahí es donde iba. Y no siempre puedes hacerlo todo porque no tienes la infraestructura posible para hacerlo todo. Sí, totalmente. Mientras me lo contabas, me estaba viniendo a la mente la conversación que tuvimos, porque eso a la vez se puede convertir en una maldición, ¿no? Porque claro, es como... Tú imagínate los vehículos que fabricamos a día de hoy. Tú imagínate que en 1950 alguien, una fábrica, ya supiera que, wow, yo vengo del futuro y yo sé que los coches son eléctricos, que dentro tienen un hub digital enorme y claro, yo quiero construir eso. Pero para llegar a construir eso, tú tienes que primero pasar décadas. En el caso de la industria automotriz es mucho más largo, ¿no?, que en el mundo digital. Sí, pero ahí tienen que ver mucho el timing del mercado, no solo la pasta que tienes en tu caja, ¿no? O sea, ahí lo que tú puedes llegar a hacer, sino cómo va a tener el impacto, o sea, cómo vas a conseguir impactar con la pasta y tus inversiones. Claro, y los recursos existentes. Es decir, es como, por ejemplo, a día de hoy queremos lanzar cohetes para llegar a Marte. Vamos a tardar un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no hay tecnología suficiente para hacer otra cosa. Pero si esa tecnología ya existiese, pues ya querríamos ir a eso. Pero para que eso exista tenemos que dar ciertos pasos. Entonces, lo mismo pasa con los negocios. Si tú directamente, este podcast, tú quieres construir ese sistema que tiene el de Diary of a CEO, estarías enfocándote en algo
que no es lo que principalmente va a mover tu aguja, porque a lo mejor lo que principalmente va a mover tu aguja pueden ser o los invitados, o puede ser la edición del vídeo que se haga. La portada de YouTube, o lo que sea. Exacto. Conseguir que funcione una vez, primero. Eso es. Entonces, muchas empresas, claro, se fijan en otras que están súper avanzadas y olvidan que... ¿Cuánto lleva el de Diary of a CEO en esto? 2 años, pero también el tío tenía un background de empresas, podía apostar, se metió al 200% en esto, tenía la mentalidad y ha ido muy rápido. Bueno, como Cursor, el equipo de estos ingenieros que han conseguido construir una de las compañías que más rápido ha crecido en la historia y ha pasado 12 meses para conseguir 100 millones de revenue. Bueno, sí, hay casos de esos, pero no te puedes fijar en eso, ¿no? Y luego, es decir, 2 años en un mercado americano, una persona que tenía un background potente. Es decir, claro, hay que tener en cuenta esas cosas. Claro, si tú solamente aíslas algo y dices, no, solo me voy a comparar en una característica que ellos tienen y es el tiempo. No, yo en 2 años tengo que ser Diary of a CEO. A ver, estás entendiendo que no es tu mercado, porque el mercado americano es masivo, es gente que está muy acostumbrada a escuchar, hay muchísima gente dedicándose a negocios, entonces, evidentemente, no te puedes comparar con ello. Entonces, claro, eso viene muy bien como inspiración, pero tú lo que tienes que pensar es qué es lo que mueve mi aguja a día de hoy para esos objetivos que yo he definido. A lo mejor no es darle el álbum, porque además ese álbum tiene un coste. Tiene un coste. ¿De verdad te va a rendir más generar ese álbum que invertir eso a lo mejor en hacer promoción de tu podcast, por decir algo, o tener una edición de vídeo espectacular? Pues es el momento que tú tienes que priorizar. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que mucha gente no quiere priorizar, lo quiere todo. Y eso es parálisis por análisis. No, es que hasta que yo no tenga todo esto montado y no lanzo. Claro, pues el mercado... Es que a lo mejor vas y luego el mercado dice, no, esto muy bien el álbum, pero no me interesa. Una pregunta, ya pasando más a lo personal. Siendo tú una persona que es capaz de entender el panorama muy holístico de las cosas, desde la parte 0 a 1, como incluso a niveles complejos de escalado, ¿cómo enfrentas tú el parálisis por análisis y pasas a la acción? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo lo llevaste? ¿Es fácil? ¿Es algo que has tenido que trabajar en ello? Yo creo que hay una parte de mentalidad que la vas consiguiendo con el tiempo. Es decir, yo creo que al principio todo el mundo tiene miedo a salir porque, bueno, pues tenemos miedo a que la gente opine mal de lo nuestro, culturalmente incluso, ¿no? En los países hispanohablantes, como que el fracaso es algo que se usa mucho y yo con el tiempo yo no creo ni que la palabra fracaso exista. Es decir, creo que es una palabra que alguien se ha inventado para cortar alas a otros. Es decir, es aprendizaje, no es. Es que, claro, si tú siempre estás esperando acertar, todo lo que no es acertar se supone que es fracasar. No, tú lo que buscas es aprender. Y con ese aprendizaje tomar decisiones. Entonces, ligando... ¿Me puedes volver a hacer la pregunta? ¿Cómo evitas el parálisis por análisis y pasas a la acción? Vale, es verdad. Por un lado es mentalidad, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo haciéndolo, ya para mí es natural, ¿no? Es como ayer íbamos a ponernos las botas para ir al salar y, claro, unos me dijeron, no, mejor sin calcetín, otro, mejor con calcetín. ¿Qué decisión tomas? ¿Me los pongo o me los quito? Pues yo dije, bueno, me pongo solo uno. Me pongo solo uno y veo que es mejor. ¿Te pusiste solo uno? Sí, para saber qué es mejor. Claro, eso ya es un tema de mentalidad, ¿no? Yo ya me he acostumbrado tanto a experimentar que cuando yo digo, ¿qué hago? Uno me está diciendo, no, mejor sin calcetín. El otro, no, mejor póntelo. Vale, me pongo uno sí, uno no. Así sé que es lo mejor. Mejor con calcetín. Mejor con calcetín. Mejor con calcetín. Sí, sí. Entonces, por un lado es mentalidad, ¿no? Cuando tú repites algo mucho, ya ocurre. En mi caso, es cierto que yo ya tengo esa mentalidad, que todo es... a mí me gusta mucho esta frase. Yo no quiero creer, yo quiero saber. Y lo más rápido que algo me va a llevar a saber es tomar una acción. Porque si no, podemos estar hablando no, yo creo que mejor así, no, porque tal... Vamos a hacerlo. ¿Qué riesgo tiene? ¿Qué pasa si sale mal? No, pues que voy a aprender. Evidentemente hay cosas, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo, trabajas en farmacéutica, pues no puedes hacer, no, vamos a saber si la gente muere con este fármaco. Ahí va un poco lo de velocidad versus precisión. Exacto. Es decir, tú buscas precisión, como decías, una farmacéutica, o buscas velocidad. Porque si tú lo que necesitas es... A mí me encanta, por meternos un poco en el tema filosófico, en la vida
en el fondo tienes que encontrar una dirección de algo. Entonces, si tienes dos problemas, o no sabes qué es lo que estás persiguiendo, o sabes lo que estás persiguiendo pero no sabes cómo conseguirlo. O sea, si no lo sabes, tienes primero que saberlo y para eso tienes que probar. Y ahí no necesitas precisión, ahí necesitas velocidad. Necesitas velocidad. Porque si no pruebas y no sabes qué te gusta o cuál es el product market fit, si es negocio o es cualquier cosa personal, no lo vas a encontrar. Es iteraciones. Y luego el segundo es, ya sé lo que quiero, pero no sé cómo conseguirlo. Que probablemente luego no sea lo que quieres y te darás cuenta. Pero al menos tienes una dirección que perseguir. Ahí ya todo, o sea, si se simplifica el problema en... Bueno, vamos, o sea, el multiplicador es gigante, porque tienes que centrarte solo en una cosa en vez de intentar probar todas. Ahora, ahí necesitas probablemente cierta velocidad, pero más precisión. Necesitas ir a por algo concreto, ir como haciendo ingeniería inversa desde lo que quieres conseguir, cómo puedes llegar a trazar ese camino y vas a tener que dar 50 bandazos, pero va un poco por ahí. Claro, y además el experimentar es una forma de poner tus creencias a prueba. Es como el ejemplo que puse el otro día, ¿no? He montado un centro de entrenamiento que, lo decíamos, un centro de entrenamiento híbrido. Nadie sabe que es híbrido. Si todo hubiera sido montar en torno a eso, a lo mejor te das cuenta demasiado tarde, has invertido demasiado recursos en que la gente eso no lo entiende. Pues al principio de todo, puedo hablar con gente, oye, esto no entiendo, hasta que hemos encontrado una forma de explicarlo. Pues esto ocurre con todo y tú al final lo que buscas es acelerar tu fase de aprendizaje. ¿Cómo aprendo yo más rápido? Es decir, tú imagínate que quieres calcular a qué velocidad corres y en qué distancia puedes correr. Y empiezas a, no, si yo peso esto y tengo cierto tamaño de pie y en el último día yo corrí Sal a correr. Sal a correr. Sal a correr. Sal a correr. Entonces, así es como se deben tomar muchas de las decisiones. De, ok, ¿cómo ponemos a prueba esta creencia? Simplemente lo validamos. Y aquí muchas veces, ¿no? Yo decía, por un lado tienes la parte de mentalidad, que se adquiere con el tiempo, y por otro lado el proceso. Pues en el caso de la metodología de experimentación, básicamente lo que te ofrece es eso. Es un framework donde tú encuentras un problema o esa oportunidad, defines una hipótesis para cómo validas o accionas, saltas a la ejecución, con eso aprendes y con ese aprendizaje tomas decisiones y así, una y otra vez. Una cosa que me gustaría comentar, has dicho lo del gimnasio híbrido y por ir como ya medio cerrando todo, ¿no? El gimnasio híbrido, si lo ponemos de una forma, al final es una nueva tendencia, ¿no? Pongámoslo de esa forma. El innovador, para poder surfear las olas que vienen, que son potentes, imagínate la ola de la IA. Lo ideal es que tú lleves 10 años trabajando en IA y que cuando te toque la de la IA, tú estés en la cresta de la ola, ¿no? Lo ideal es que tú lleves entrenando 5 años 1000 cosas y que de repente te surja una oportunidad y digas, voy a montar un gimnasio híbrido, que además es una cosa que todavía la gente no entiende, porque no está estandarizada y requiere de educación para que seas capaz de capitalizar esa oportunidad. Tienes que tú ser el que educa y que cuando toque el clímax de esa ola, tú estés no solo preparado, sino en la cresta de la ola. Otro ejemplo muy particular, curioso, es el de Olafly. Pedro de Olafly, cuando nosotros estuvimos con él en Colombia, nos contaba que él vendía tarjetas físicas, te las mandaba a casa. Él incluso iba en coche y te las llevaba a casa. Ahora están las eSIMs virtuales, pero todavía no había llegado ese momento. Él visualizó en un momento voy a estar ahí, pero para poder capitalizar la oportunidad, como está haciendo Olafly ahora, que ha facturado $500 millones sin inversión, o sea, completamente bootstrap, y poder competir con gente como Iral o otros que ha levantado muchísimo dinero, tienes que haber caminado ese camino para que cuando de repente Apple coge y saca lo de las eSIMs, dices, bueno, tiro toda la parte de físicas y ya me centro en esto y hago, pues no sé si fue un por 15 o fue una barbaridad lo que hizo, ¿no?